Hola, hola, mis queridísimos chismosos de YouTube. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos, analizamos y disfrutamos de todo el drama y el amor del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Y prepárense porque hoy el tema está que arde. Si son tan fans como yo de las telenovelas turcas, y más específicamente, de la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, entonces saben perfectamente de quién estamos hablando, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que están gritando por dentro y yo también. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, pistas, fotos sospechosas y sobre todo esperanza. Porque las redes sociales están explotando con la posibilidad de una reconciliación entre Hande y Kerem. ¿Será que el amor verdadero siempre encuentra el camino? ¿O es solo una ilusión alimentada por fans que extrañamos verlos juntos? Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a analizar todo. Desde los últimos movimientos en redes sociales, hasta las declaraciones de sus amigos cercanos, pasando por, claro, ese ingrediente fundamental, el lenguaje corporal. Porque como bien sabemos, a veces las miradas dicen más que 1000 palabras. Pero antes de que entremos de lleno en este chismecito jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, por favor suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán la información más fresca y el análisis más detallado de sus estrellas turcas favoritas. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Prepárense para la bomba. Bien, antes de empezar a desentrañar esta telaraña de especulaciones, hagamos un pequeño repaso para aquellos que quizás son nuevos en el fandom o que necesitan refrescar la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como saben, se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the Air. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Lo que comenzó como una colaboración profesional, rápidamente se transformó en una relación sentimental que nos mantuvo a todos pegados a las redes sociales, buscando cualquier pista, cualquier foto, cualquier indicio de su amor. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, talentosos y sobre todo enamorados. Sus fotos juntos eran adorables, sus interacciones en entrevistas eran divertidísimas y la forma en que se miraban, simplemente derretían el hielo. Se convirtieron en la pareja favorita de Turquía y, me atrevo a decir, del mundo entero. Hasta llegamos a crear un hashtag #Anker para demostrarles nuestro amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios del año pasado, los rumores de una crisis en la relación comenzaron a circular con fuerza. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo inventos de la prensa rosa para generar clics. Pero lamentablemente la noticia se confirmó, Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. El fandom entró en shock. La noticia obviamente fue un golpe durísimo para los fans. Nos sentimos como si hubiéramos perdido a nuestros mejores amigos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y por supuesto, esperanza. ¿Por qué? ¿Quién no soñaba con que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Se crearon grupos de apoyo online, se organizaron maratones de Love is in the Air, y hasta se hicieron peticiones online pidiéndoles que reconsideraran su decisión. Estábamos desesperados. Y ahora, más de un año después de su ruptura, esa esperanza ha vuelto a encenderse. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Y donde tengo que sacar mi lupa de detective de chismes profesional. Primero hablemos de las señales en redes sociales. Si son observadores como yo, seguramente habrán notado que tanto Hande como Kerem han estado mucho más activos en las últimas semanas. Y no solo eso, sino que sus publicaciones parecen tener un cierto aire en común. Fotos en lugares similares, frases que parecen responderse entre sí, e incluso algunos me gusta sospechosos. Es como si estuvieran dejando miguitas de pan para que nosotros, los fans detectives, las sigamos. Por ejemplo, hace poco Hande publicó una foto en la playa, con un atardecer precioso de fondo. La foto era preciosa con Hande mirando al horizonte, una pose súper reflexiva y un aura de misterio que nos hizo preguntarnos, ¿en quién estará pensando? Al día siguiente Kerem subió una foto también en la playa, con un atardecer muy parecido. Pero ojo. No era la misma playa. ¿O sí? Ahí es donde empieza el debate. Los expertos en geolocalización de nuestro fandom, un saludo a todos, se pusieron manos a la obra y llegaron a la conclusión de que, aunque no era exactamente la misma playa, estaban a pocos kilómetros de distancia. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Pero tantas coincidencias juntas? Empieza a sonar sospechoso. Y a emocionarnos, por supuesto. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto.
Tanto Ande como Kerem han empezado a seguir cuentas de fans que anteriormente habían ignorado. Cuentas dedicadas exclusivamente a ellos dos, a su relación y a los momentos felices que vivieron juntos. Cuentas que literalmente se dedican a subir fotos y vídeos de ellos besándose. ¿Será que están echando de menos esos tiempos? ¿Será que quieren ver lo mucho que los extrañamos juntos? O quizás simplemente les da morbo ver cómo los shippeamos. ¿Quién sabe? Pero el caso es que es una señal. Una gran señal. Pero las redes sociales no son la única fuente de información. También tenemos que prestar atención a las declaraciones de sus amigos cercanos. Si bien ninguno ha confirmado explícitamente una reconciliación, muchos han dejado entrever que Ande y Kerem están en contacto y que las cosas entre ellos están mucho mejor que antes. Y ahí es donde entra en juego el juego del teléfono descompuesto. Un amigo en común, que obviamente no voy a nombrar porque no quiero meter a nadie en problemas, pero ustedes saben quién es, dijo en una entrevista que el tiempo cura todas las heridas, y que nunca hay que decir nunca en el amor. Una frase cliché sí, pero dicha en el contexto adecuado, suena a esperanza. Otro comentó que Ande y Kerem son dos personas muy especiales que se quieren mucho, y que sería una pena que no volvieran a intentarlo. Uf. ¡Qué declaraciones tan jugosas! Casi me atraganto con el café al leerlas. Es como si estuvieran preparando el terreno para una gran reconciliación. O quizás simplemente están tratando de calmar a los fans histéricos como yo. ¿Quién sabe? Y luego está el tema del lenguaje corporal. Como saben, el lenguaje corporal puede revelar mucho más de lo que las palabras dicen. Y en este caso, hay un par de gestos y miradas que han llamado poderosamente mi atención. Y aquí es donde me pongo en plan experta en psicología de la farándula. Hace unas semanas, Ande y Kerem coincidieron en un evento benéfico. Un evento súper elegante, lleno de flashes y famosos sonriendo a la cámara. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Aunque no posaron juntos para las fotos, los paparazzi lograron captar algunos momentos en los que se cruzaron miradas. Y madre mía. Esas miradas lo decían todo. Parecía una escena de telenovela. Había cariño, había nostalgia, e incluso, me atrevo a decir, había arrepentimiento. La forma en que Ande miraba a Kerem era como si quisiera decirle tantas cosas, pero no se atreviera. Como si estuviera a punto de romper a llorar. Y la forma en que Kerem la miraba a ella era como si estuviera recordando todos los momentos felices que vivieron juntos. Como si estuviera viendo pasar toda su relación por delante de sus ojos. Necesitaba un pañuelo en ese momento. Además, durante el evento, se les vio hablando en varias ocasiones. Y ahí es donde entran en juego los expertos en lectura de labios de nuestro fandom, otro saludo para ellos. No sabemos de qué hablaron, porque obviamente no pudimos escuchar la conversación, pero los testigos aseguran que se les veía muy cómodos y relajados. Como si estuvieran retomando una conversación que habían dejado a medias. Incluso en un momento dado, Kerem le tocó el brazo a Ande de forma cariñosa. ¡Ay, mi corazón! Casi me da un ataque. Ese pequeño toque valió más que 1000 palabras. Fue como una descarga eléctrica. Un signo de que todavía